Ok chicos, qué alegría volver con ustedes. Recuerden que esta sesión será en español porque es viernes y recuerden que ustedes los viernes tienen resumen de vocabulario en español para pruebas MEP. La intención de este video es nada más empezar a construir las fichas. Recuerden que la semana pasada ya les expliqué cómo se construían las fichas y ahora lo que vamos a hacer es empezar a escribir algunos ejemplos del vocabulario. Recuerden que es algo así como un diccionario de vocabulario en español. Entonces le voy a pedir por favor, en este caso, al señor Vázquez que vaya a mi oficina, recoja todas las fichas y que se las entregue a cada uno de ustedes. Recuerden que al final de la lección tienen que devolverle todas las fichas al señor Vázquez. Adriano se va a encargar de volverlas a colocar en mi escritorio. No se las pueden llevar para la casa, la idea es que yo las cuide para que no se les pierda. Entonces, por favor, el señor Vázquez se va a encargar de entregarlas y al final de recuperarlas. Y recuerden que este es un vocabulario que tiene esta estructura. Ustedes pueden ver ahí que tienen el nombre en la parte superior, luego el título, que es vocabulario en español, y por último vamos a ir colocando 1, 2, 3, 4, 5 los espacios necesarios para cada una de las palabras del vocabulario. Y también es importante que lleven una numeración en las fichas para que sepan en qué orden se van presentando. Yo voy a ir discutiendo algunas características de algunos números, algunos conceptos y ustedes van a ir tomando apuntes en sus fichas. Las fichas obviamente todas van a quedar diferentes en el sentido de que algunos de ustedes van a decorarlas, otros las van a hacer más sencillas, otros le van a poner colores. Lo importante es que escriban sobre las fichas un resumen de la información y que por favor escriban un ejemplo de cada uno de esos temas. Por ejemplo, vamos a iniciar con esta primera sección. Esta primera sección son las características de los números. Eso quiere decir que yo quisiera que por acá escriban esas características y que escriban ejemplos para cada uno. Por ejemplo, en estas primeras tres características que tenemos son los múltiplos, los números pares y los números impares. Entonces van a escribir esos tres y debajo de cada uno de ellos vamos a escribir un ejemplo. Ya les voy a enseñar en azul cómo se ve ese ejemplo. Vean por acá cuál es mi intención. Entonces, para el caso del múltiplo, lo que vamos a decir del múltiplo es que es un número que contiene exactamente el número de veces de otro número. Por ejemplo, el 15 es múltiplo de 5. ¿Por qué? Porque el 5 cabe 3 veces en ese 15. Entonces, cuando un número contiene un número exacto de veces de otro, le llamamos a eso un múltiplo. O sea que 15 es múltiplo de 5. Hacemos algo muy parecido con los números pares. Los números pares son todos aquellos que sean múltiplos de 2. O otra forma de verlo son los números que se pueden dividir exactamente por 2. Yo aquí les coloqué que el ejemplo es el 78, pero ustedes pueden escoger cualquier número par que quieran, el 10, el 20, el 12, hay muchos ejemplos. ¿Qué es lo importante? Que sean múltiplos de 2, o sea que se puedan dividir exactamente por 2. Ese no es el caso de los números impares. Vean que los números impares son aquellos números que no son divisibles por 2. Por ejemplo, exactamente, ¿verdad? No son divisibles exactamente por 2. Por ejemplo, el 3, el 7, el 9, el 45. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en sus fichas? Van a escribir cada uno de esos conceptos. Múltiplo, número par, número impar. Y en los ejemplos en azul los van a incorporar en sus fichas. La intención sería entonces que en este diccionario que vamos a ir construyendo de conceptos con ejemplos, ustedes tengan el, por así decirlo, la definición y en azul o en otro color un ejemplo. Entonces vean cómo poco a poco esas fichas se van a ir haciendo cada vez más grandes. Obviamente, si ustedes necesitan un poco más de tiempo, le colocan pausa al video, escriben la información y luego continúan. Entonces todo el mundo lo va a ir haciendo a su propio ritmo. Continuemos con la siguiente sección. Igual estamos con características de los números. Ahora vamos con los factores o divisores, los números primos y los números compuestos. Entonces observen cómo vamos a ir agregando cada vez más información. Entonces factores o divisores, luego números primos y luego números compuestos. Veamos algunos ejemplos para que vean ustedes cómo es que funcionan estos conceptos. Entonces, para los factores o divisores, vamos a decir que un divisor es un número que divide exactamente a otro. Por ejemplo, vamos a decir que 3 es un divisor de 21. Recuerden que cuando uno divide
21 entre 3, el resultado es exactamente 7. Entonces uno puede decir que 3 es factor de 21 o que 3 es un divisor de 21. ¿Okay? Número 2, vamos con los números primos. Estos son muy importantes porque ustedes los conocen en inglés. En inglés estos números se llaman prime numbers. Bueno, resulta que los prime numbers o los números primos son los números que solo se pueden dividir por uno o por sí mismos. Estos números no se pueden dividir por otros más. Por ejemplo, el 7. El 7 es un número que solo se puede dividir por 1 o solo se puede dividir por 7. Y ya está. No hay otro número que pueda dividir exactamente al 7. Otro ejemplo, por ejemplo, ¿alguno de ustedes quiere escribir otro por acá? ¿Quién es otro número primo? Por ejemplo, el 13. El 13 es primo. ¿Por qué el 13 es primo? Porque el 13 solo se puede dividir por 1 o solo se puede dividir por 13. ¿Okay? ¿Y qué es lo que va a pasar con todos los demás? A esos, el resto de números les vamos a llamar compuestos. Entonces los números compuestos son números que se pueden dividir por muchos números, o sea, tienen más de 2 divisores. Por ejemplo, el 8. El 8 se puede dividir entre 1, 8 entre 1 es 8. Pero resulta que el 8 también se puede dividir entre 2. Bueno, resulta que el 8 también se puede dividir entre 4. O sea, que el 8 tiene un montón de divisores. Cuando hay un número que tiene muchos divisores, en este caso tiene que tener más de 2. O sea, que no solo se divide por sí mismo y por uno, sino por otros números, eso es un número compuesto. Entonces, en realidad, estos dos conceptos son muy importantes porque solo hay dos opciones. O un número es primo o un número es compuesto. Solo esas dos opciones existen. ¿Okay? Entonces, si un número es primo, solo se puede dividir entre uno o sí mismo. Si algún numerillo ya se puede dividir por otros, entonces ya es un número compuesto. Voy a escribirles otro ejemplo para que tengan por acá, para que tengan varios. Por ejemplo, el 10. El 10 es un número que es compuesto. ¿Por qué el 10 es compuesto? Bueno, resulta que el 10 se puede dividir entre 1, eso da 10. El 10 se puede dividir entre 2, eso da 5. El 10 también se puede dividir entre 5, eso da 2. Y ahí podemos continuar. Eso quiere decir que si ya tiene más de 2 divisores, ya es un número compuesto. Entonces, de nuevo, ustedes en sus fichas van escribiendo el concepto, cada uno de ellos, y a cada concepto le van agregando su ejemplo. Recuerden, pueden colocar pausa para escribir los ejemplos con calma. Aquí tienen toda la información en la presentación. Continuamos con algunos conceptos adicionales. Muy importante, chicos y chicas, el uso de la coma en español. En español no usamos el punto, sino que usamos la coma. Entonces, ustedes recordarán que en inglés, cada vez que queremos ubicar a los decimales, los señalamos con un punto. En español, ese no es el caso. Vean acá, como 1,14 en realidad es 1 más 0,4. Esto es muy importante porque ustedes están acostumbrados en inglés a ver un punto. En español no es el punto, sino que más bien es la coma. Por ejemplo, 23,55 significa 20 más 3 más 0,5 más 0,05. Entonces, sí quisiera por favor pedirles que tengan muchísimo cuidado porque los decimales en español se van a marcar con comas, no con puntos. De hecho, si se pasan a la siguiente página, vean dónde están acá los ejemplos. Observen cómo en todos los casos estoy señalando la coma como los decimales. ¿Está bien? En todos y cada uno de esos casos. Entonces, por favor, tengan muchísimo cuidado. ¿Está bien? Porque en inglés ustedes ya están acostumbrados a verlo como punto y resulta que en español no, lo vamos a hacer con coma. Y muy importante, voy a colocarle el nombre a cada una de las posiciones. Entonces, vean que en este caso el 4 se ubica en las décimas. Las décimas es el primer lugar de los decimales. El 5, que sería el segundo lugar de las decimales, se llama centésimas.
Ahora vamos con el 2. El 2 se ubica en las milésimas. Y por último, el 6 se ubica en las 10 milésimas. Este es el nombre de la posición. En inglés llamamos a eso el place value. Entonces permítame repetir. El primer lugar en los decimales se llama décimas. Voy a cambiar de color, vamos a ver. Todo esto hay que incluir en las notas, ¿verdad? Entonces, las décimas es el primer lugar en los decimales. Las centésimas es el segundo lugar en las decimales. El tercer lugar en los decimales van a ser las milésimas. Y por último, la siguiente posición van a ser las 10 milésimas. Eso se los digo porque ustedes en inglés todo esto le tienen un nombre diferente. Por ejemplo, a las décimas ustedes en inglés les llaman los tenths. A las centésimas les llaman los hundredths. Ya esto yo lo había discutido con ustedes, pero vean qué diferente que es entre español y entre inglés. ¿Está bien? Pues para que vayan tomando nota de cómo se escribe en esas fichas y que esto sea como una referencia para que en el futuro ustedes no se les confundan los conceptos. Okay. Y esto que está acá es la representación de los números usando la coma, pero hay otra forma de representar números que no es usando coma, sino que es usar potencias de 10. Okay. Entonces, vamos a devolvernos rápidamente. Esto que tienen en la parte superior es representar números con coma, de nuevo utilizando decimales. Pero resulta que hay otra forma, que es usar potencias de 10, que son estas que están acá. Entonces quisiera rápidamente hacer un ejemplo para que vean a qué me refiero. Y voy a usar este que está aquí abajo, 3786. Este va a ser nuestro punto de referencia. Porque resulta que es un número que es un poquito más pequeño para que podamos... Entonces vamos a ver, sería 3786. ¿A qué me refiero con una potencia de 10? Que 3786 se puede escribir como 3 por 1000 más 7 por 100 más 8 por 10 más 6 por 1. Entonces lo que estaríamos diciendo con esta notación es que tenemos las unidades, el 6, las decenas, el 8, las centenas, el 7 y los millares con el 3. ¿Okay? Entonces eso que tienen ahí es algo que ustedes ya han hecho en el pasado. Esto se llama una representación desarrollada de números. Y por último vamos a contar el número de ceros. Entonces el 3 está multiplicado por 1000. 1000 tiene 3 ceros. Entonces vamos a escribir potencia 3 más 7 por 10. 10 tiene 2 ceros. Entonces le colocamos el 2. Más 8 multiplicado por 10. El 10 solo tiene un 0. Y por último el 6 multiplicado por 1 que no tiene un 10. No hay ningún 0 ahí. Entonces lo vamos a escribir como 10 a la 0. ¿Okay? Entonces como pueden ver, esto cuando llamamos el uso de potencias de 10 es simplemente que estamos contando en qué posición está. Y cuando la posición trae una cierta cantidad de ceros, esos ceros los colocamos como potencia. Ahora, si ustedes no recuerdan de quinto grado qué significa una potencia, por ejemplo, esto que está aquí, voy a escribirlo rápidamente aquí en la parte de arriba. 10 a la 3 es exactamente lo mismo que multiplicar 10 por sí mismo 3 veces. Entonces 10 a la 3 es lo mismo que 10 por 10 por 10, o sea que sería 1000. Entonces simplemente la forma rápida de hacerlo es que uno cuenta el número de ceros. Si hay 3 ceros, entonces se escribe como 10 a la 3. Eso que tienen ustedes en pantalla es lo que llamamos el uso de potencias de 10. Y las potencias de 10 están asociadas a la posición. Por ejemplo, si estamos en los millares, serían 1000. Si estamos en las centenas, serían 100. Entonces es otra forma diferente de escribir un número. De hecho, vean que en la siguiente página yo ya les coloco a ustedes escrito en bonito, digamos, ya cada uno de los números con cada una de las posiciones. Por ejemplo, este 7 que está aquí.
ese 7 está en la posición de los 10 millares, o sea que ese 7 es 7 por 10.000. Aquí tienen el 10.000, lo pueden ver. Y resulta que el 10.000 tiene 4 ceros, o sea que en realidad eso se convierte en 7 por 10 a la 4. Y así sucesivamente. Esto que tienen ustedes a mano ya lo han visto en el pasado, es nada más una forma de representar números de forma diferente. ¿Okay? Entonces, como les dije al inicio, vayan escribiendo los ejemplos, los van colocando en las fichas. Si en este momento ustedes todavía tienen alguna pregunta, alguna duda, sienten que no está tan claro, no se preocupen, porque yo ya regresaré la próxima semana y los veré con ustedes poco a poco, los ejemplos. Lo que quiero es que se vayan acostumbrando, que vayan sintiendo que esos ejemplos sí los pueden construir, que esos ejemplos sí los pueden entender. Y si tienen alguna duda, no se preocupen, porque, como les digo, es completamente normal. Ustedes normalmente trabajan en inglés, no en español. Entonces ahí lo que tienen es una representación nueva. ¿Okay? Sigamos con algunos ejemplos más. El famoso redondeo. Bueno, resulta que ustedes ya saben redondear. Y entonces lo que yo quisiera hacer aquí con este ejemplo nada más es verificar que ustedes lo pueden hacer perfectamente bien. Entonces, por ejemplo, me están pidiendo redondear a la centena más cercana. Entonces, ¿cómo se redondea en español? Exactamente igual que en inglés. Tomamos el número 1232 y nos vamos a fijar en ese número donde están las centenas. Las centenas es aquí donde está este 2. Y nos vamos a preguntar cómo es el número que está después. Entonces, el número en las centenas es un 2. Si el número que está después del 2 es menor a 5, entonces lo que vamos a decir es que entonces el 2 queda exactamente igual, el 2 no va a cambiar y el resto de los números se convierten en ceros. ¿Okay? Este es en el caso en el que vamos a redondear a la centena más cercana. Si lo que queremos más bien es redondear a la unidad más cercana, entonces tomamos 62,75. Observen que las unidades sería donde está ubicado el 2. Y recuerden que nos vamos a fijar qué pasa con el número que está después del 2. Si el número después del 2 es 5 o más, entonces ese 2 se convierte en un 3 y todo lo demás se convierte en 0. O sea que al redondear 62,75 a la unidad más cercana se convierte en 63. Y por último, voy a concentrarme en 1,764. Aquí nos están pidiendo la centésima más cercana. Recuerden que estamos en español, entonces 1,764. En español, la centésima es esta posición, esta de aquí donde está el 6. Y si el dígito que está después del 6 resulta que es más pequeño que 5, entonces ese 6 queda igual. El 6 no cambia, agregamos un 0. Entonces observen que lo que ustedes ya han redondeado en el pasado, esto ya lo han hecho, simplemente lo que estamos haciendo es agregando la información. ¿Y cuál es la información ahora que le agregamos? Español. O sea que lo que ya han hecho en inglés no va a cambiar, las reglas son idénticas, lo único que vamos a hacer es agregar los detalles en español. ¿Okay? Ahora, para aquellos que están trabajando con las fichas, recuerden que vean que es bastante información, entonces la idea sería que ustedes vayan haciendo el resumencito de la mejor forma posible, ya sea un poco más pequeñito o un renglón para cada uno de los ejemplos con sus respuestas. Si ustedes sienten que ya con un ejemplo es suficiente, que no necesitan escribirlos todos, pues perfectamente bien. Ahora, yo también le dije al señor Vázquez que por ahí habían unas fichas adicionales, entonces si alguno de ustedes necesita fichas adicionales, el señor Vázquez les puede entregar unas más para que puedan completar sus diccionarios. En este momento todos tienen 5 páginas, pero el señor Vázquez les puede dar una adicional para que tengan entonces 6 si es necesario. ¿Okay? Y aquí están las respuestas, vean, para los que estaban ya revisando lo que acabamos de hacer. Y para terminar esta sección de el diccionario, vamos a trabajar las relaciones de orden. Simplemente lo que quisiera es que ustedes sepan cómo es que se leen estas 3 expresiones, ¿ok? Vean que ahí lo que tenemos es el simbolito de menor que. Voy a usar otro símbolo aquí para que no parezca. Usar una flecha más bien. Entonces tenemos el símbolo de menor que, o sea, si tuviéramos que
que leerlo, sería 1,2 menor que 2,1. El segundo simbolito, que es el que observan por acá, sería 0,5 es igual a un medio o equivalente a. Y por último el simbolito de mayor que, o sea que 7 es mayor que 3. De hecho, como parte de la presentación yo les coloqué ya cómo se lee en español. Me parece que esto es muy importante porque ustedes normalmente lo conocen en inglés. Entonces sí es importante que lo escriban en español. Como les decía, este simbolito se lee como menor que, este simbolito se lee como equivalente o igual a, y este simbolito se lee como mayor. ¿Por qué esto es importante? Porque en los exámenes del MEP les van a preguntar, por ejemplo, ¿cuál de los siguientes números es mayor que el otro? O pueden escribir los siguientes números en orden. Entonces siempre es importante que ustedes sepan cómo leer esas expresiones en español. De nuevo, porque ustedes todo esto lo han hecho siempre en inglés, no en español. ¿Ok? Entonces, para hacer un resumen, todo lo que hemos hecho hasta el momento han sido expresiones, voy a volverme rápidamente, son todos conceptos que ustedes ya conocen en inglés, pero que los estamos pasando al español. Por ejemplo, múltiplos, números pares e impares, que es un factor, un divisor, un número primo, o por ejemplo, los casos en donde ustedes tienen que aprender a usar la coma, porque en español la coma es para los decimales. O por ejemplo, ¿qué sucede cuando se hace una expansión por potencias de 10? Observen que al final de cuentas, todos estos son conceptos que ustedes ya deberían de saber manejar. Simplemente lo que estamos haciendo es agregarle la información en español. Es el mismo caso del redondeo. Vean que el redondeo es la misma regla que ustedes conocen desde el año pasado. Eso no ha cambiado. Simplemente, de nuevo, estamos en el idioma español. Y por último, al leer las relaciones de orden, de cómo decir si un número es mayor o menor o igual a otro, que por favor sepan cómo escribirlo en español. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el vocabulario español para el día de hoy. Hay muchos más conceptos, pero por hoy lo vamos a dejar aquí. Asegúrense de que sus fichas, por favor, estén completas, que estén bonitas, que estén ordenadas, y una vez que las terminen, se las devuelven al señor Vázquez, por favor. Una vez que eso esté listo, entonces les traje unos ejercicios a ustedes para que los intenten completamente solitos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Son 5 preguntas. Estas son preguntas tipo MEP, es decir, este es el tipo de preguntas que ustedes se van a encontrar en el Ministerio de Educación. Son preguntas típicas de un examen MEP. Pueden observar que además es selección única. Ustedes tienen que leer la pregunta y escoger la respuesta correcta. Yo no quisiera darles la respuesta de entrada, es decir, yo voy a esperarme a que ustedes lo intenten, que más o menos se sientan cómodos con la pregunta. Puede ser que algunos no puedan responder inmediatamente, no hay problema, pero sí lo que voy a hacer es que les voy a dar el chance a ustedes de que intenten contestar pregunta 1, la pregunta 2, ¿ok? Que intenten también la pregunta 3. Vean que son preguntas que algunas veces se extienden más de la cuenta, son algunas más grandes, más pequeñas. También tienen por ahí pregunta 4 de ejercicio MEP. Y por último, la pregunta 5. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Observen que ya se las enseñé todas. Entonces, ustedes lo que van a hacer es colocar pausa en cada una de esas preguntas. De hecho, que esta presentación yo ya se las compartí en Google Classroom. Y lo que van a intentar hacer ustedes es responderlas. Yo, obviamente, les voy a decir cuál es la respuesta. Aquí al final del video yo voy a ir marcando cuál es la respuesta correcta para cada uno. Lo que necesito, eso sí, de parte de ustedes es que no vean la respuesta todavía, sino que se esperen hasta que la hayan resuelto para que ustedes confirmen que la respuesta que ustedes escogieron es la adecuada. Entonces, este es el momento para colocar pausa, no ver la respuesta, porque en el próximo minuto yo ya voy a ir marcando las respuestas. Entonces, por favor, van a ir ustedes poco a poco avanzando en las preguntas, y una vez que tengan la respuesta, entonces la confirman conmigo. Entonces, voy en orden. De nuevo, si ya están listos, pueden ir revisando conmigo. Pregunta número 1, la respuesta correcta es la opción C. ¿Okay? Nos vamos con la pregunta 2. De nuevo, lo que yo estoy buscando es que ustedes lo intenten por su propia cuenta. ¿Okay? Entonces la respuesta 2 es la opción B. ¿Okay? Yo aquí estoy imaginándome que ustedes ya lo intentaron, ¿verdad? Yo nada más estoy revisando para que no vaya a ser que tengan ustedes problemas a la hora de resolver. Aquí les dan una cantidad de kilómetros y lo que les están pidiendo es que sumen
todos esos kilómetros en conjunto. Ok, entonces la pregunta es la opción A. Ustedes, yo me estoy imaginando que ya están sumando ahí todos los numeritos, entonces les da la posibilidad de encontrar la solución. Ok, vamos a la pregunta 4. La respuesta correcta aquí es la B. Tengan cuidado porque esta vez muchos se equivocan. 2 litros es la cuarta parte de la capacidad total. Entonces están preguntando cuánto más hace falta para llenarlo completamente. Y por último, la pregunta número 5. Que redondear. Y la respuesta correcta es la A. Entonces, voy a dejarlo por aquí. Aquí cerramos con este ejercicio. Entonces, lo que les voy a pedir a todos es que respondan estas preguntas de forma consciente para que vayan practicando para el MEP, pero al mismo tiempo que no se les olvide que ustedes tienen que terminar las fichas. Entonces, por favor, una vez que terminan, se las entregan por favor al señor Vázquez, que los va a guardar. Y para el resto de la lección, entonces se aseguran de practicar estos ejercicios. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, le puede obviamente solicitar ayuda a algún compañero o compañera. Y recuerden, ya están las respuestas disponibles acá, entonces pueden ustedes comparar por qué una respuesta es la correcta o por qué no. Y pueden compartir entre ustedes esas, digamos, discusiones de qué es lo que pudo haber sucedido detrás de esta solución. Listo, chicos, con eso cerramos el video número 4 y nos vemos la próxima semana. Que tengan un lindo fin de semana. Hasta luego.